el coordinador, el doctor Homero Zapata, me encargó presentar con ustedes la clase relacionado a trasplante renal. Nuevamente, pues van muy de la mano los aspectos clínicos y prácticos. Entonces vamos a tratar sobre todo pues de ahondar en los aspectos quirúrgicos que son los que aparentemente son los objetivos de la clase del día de hoy, pero pues es muy complicado realmente los aspectos clínicos de lado. Entonces vamos a presentar algunas diapositivas y como siempre les he mencionado en estas clases de técnicas quirúrgicas, pues aquí lo que se trata es de irlos a ustedes involucrando en los temas. Por favor, si hay alguna duda durante las diapositivas, pues váyanla compartiendo, ¿verdad? Y trataré en la manera de lo posible, pues de írselas respondiendo. Yo soy el doctor Francisco Vázquez, soy cirujano general, soy subespecialista en el área de cirugía hepatopancreatobiliar y también enfocada al área de trasplante hepático y trasplante renal. De hecho, pues también formo parte del grupo de trasplantes de aquí del Hospital Universitario y por eso la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Vamos a tener una serie de objetivos durante esta sesión, pero por supuesto, pues ir mencionando nuevamente algunos de los conceptos claves que ustedes tienen que irse memorizando en este sentido. Recordar que el trasplante es un procedimiento en el cual se implanta un órgano o tejido procedente de un donante a un receptor. Estos donantes hay de muchos tipos. Los aceptados según la legislación mexicana es el donante a partir de muerte encefálica y el donante vivo. Entonces serían los principales maneras a través del cual un receptor puede acceder a un injerto, que es como les vamos a llamar. El órgano trasplantado reemplaza y asume la función del órgano dañado del receptor, buscando salvar la vida o mejorar su calidad de vida. Es bien importante esta diferencia porque de hecho esto es lo que va también a ser o es uno de los elementos o factores para ser partícipe en la elaboración de las listas de espera. Por supuesto que cuando estamos hablando de salvar la vida, como por ejemplo trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, en estos, si bien siempre va a jugar un papel el tiempo que lleve en la lista de espera, también hay puntajes adicionales de acuerdo a la gravedad o al riesgo que puede llegar a tener el paciente de perder la vida por la situación que se encuentra afrontando. De hecho, hay algunos mecanismos que se llaman urgencias nacionales, lo cual significa que hay un paciente que está tan extremadamente grave que el primer órgano que se genere en cualquier lugar del país inmediatamente se le va a asignar. Esto es cuando se trata de salvar la vida del receptor. Sin embargo, hay otros escenarios en los cuales corresponde a mejorar la calidad de vida, que esta mejoría en la calidad de cierta manera también va a participar en mejorar su expectativa de vida. En este caso podríamos mencionar, por ejemplo, el trasplante renal, el cual se considera que es más que nada mejorar su calidad y expectativa, porque al final de cuentas el trasplante renal sí tiene terapias sustitutivas, como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Mejorar calidad de vida, como por ejemplo en el trasplante de córnea o en el trasplante de otro tipo de tejidos. Entonces, serían las funciones del órgano trasplantado en cada uno de los receptores. Hay muchas maneras que nosotros vamos a llamar la extracción de los órganos. Se puede llamar como procuración de órganos, ablación de órganos o simplemente resección de órgano. Es el proceso mediante el cual se logra la obtención de injertos de óptima calidad a partir de alguien fallecido o donante vivo y que van a ser implantados en un receptor determinado. Es un proceso realmente complejo. La legislación actual, que es a partir de muerte encefálica, pues lo que nos hace es desarrollar las técnicas quirúrgicas para la obtención de órganos o su adecuada perfusión con el corazón latiendo. Y ya una vez que lo tienes totalmente disecado e inicias la perfusión, pues inicias lo que es la fase de exsanguinación.
tal manera que es un proceso muy bien definido, con pasos quirúrgicos muy bien establecidos, porque lo que busca es obtener un órgano de óptima calidad. Realmente de nada nos serviría sacar un órgano que no se encuentre bien perfundido, que la vasculatura se encuentre torcida, se encuentre lastimada, que sea un órgano que, por ejemplo, traiga una lesión en su superficie y que al momento de ponerlo va a empezar a sangrar. De tal manera que es una serie sistemática de pasos que tiene que estar bien establecido. En específico, en relación al trasplante renal, lo que busca es que el órgano esté bien perfundido durante el proceso de la extracción. Y esto es importante porque el riñón es el último órgano que se extrae de la cavidad abdominal cuando nosotros llevamos a cabo un proceso de procuración. De tal manera que al ser el último, si no se encuentra bien perfundido por solución de preservación o bien enfriado a través del hielo, puede ser que sea un órgano que se extraiga 2 o 3 horas que se inició el proceso de la isquemia fría, y todo esto participa en la reactivación de funciones que vaya a tener ese injerto. Entonces, insisto, este tipo de pasos tiene que estar bien sistemático. Por otro lado, lo que se busca es obtener un injerto de óptima calidad, y al estar en una posición retroperitoneal, pudiera ser un injerto que se obtenga con lesiones vasculares. Ya nos ha tocado escenarios en los cuales se secciona la arteria renal y por lo tanto obtienes un injerto con una arteria renal muy pequeña, que esto, como vamos a ver, puede ser un factor de riesgo para que posteriormente se trombose ese injerto. Lo mismo con la vena. Si se tracciona mucho, puede ser que se dañe el endotelio de la arteria o de la vena y que favorezca la trombosis de los mismos. De tal manera que por eso todo uno de los pasos quirúrgicos tiene que ser sumamente sistemático para la obtención de un injerto de adecuada calidad, que es algo que hay que mencionar mucho. No es tan solo obtener el injerto, sino que sea de adecuada calidad. Hay otro concepto aparte de la isquemia fría, que es el que vemos aquí, que es la isquemia caliente. Vamos a tener estos dos como los principales causantes de una falla del injerto en el posoperatorio. Es decir, que una vez que haya sido revascularizado, no inicie su función de manera inmediata. La isquemia caliente es el intervalo transcurrido entre el clampaje de los vasos renales y el enfriamiento del injerto con líquido de preservación. Lo ideal es que ambas cosas se realicen simultáneamente y sea de 0 minutos. De hecho, lo más habitual es que sea prácticamente de 0 minutos. La isquemia fría es el momento desde que iniciamos la perfusión de los órganos, que estos son almacenados y que posteriormente se vuelven a colocar en el receptor y se vuelve a perfundir este injerto. Todo este tiempo de isquemia fría, el injerto tiene que estar almacenado a 4 grados para disminuir su metabolismo, no permitir la cristalización de las proteínas. Este proceso de isquemia fría en el injerto renal idealmente debe de ser menor a 24 horas. Hay algunos autores que pueden llegar a decir que sea 48 horas, y la realidad es que es un injerto que aún puede funcionar. Sin embargo, siempre lo idóneo, aún en renal, que siempre decimos que el riñón es el órgano que más aguanta el periodo de isquemia fría, aún siendo riñón, lo idóneo es que sea el menor tiempo posible de isquemia fría. De tal manera que aún en donante cadavérico, a veces hemos logrado tener episodios de isquemia fría de menos de 2 horas, prácticamente como si fuera un donante vivo. De tal manera que esto ayuda a que la función del injerto sea prácticamente de inmediato una vez que se ha colocado dentro del receptor. Dentro de los tipos de donantes les mencionaba que los más o los únicos aceptados en nuestro país es el vivo, y del cadavérico la muerte encefálica. Sin embargo, vale la pena destacar las subclasificaciones y en qué consisten los demás. El vivo vamos a dividirlo en 3 aspectos: el relacionado, el no relacionado y en cadena. En el área de trasplante renal, sin duda alguna, el trasplante de donante vivo es el que nos ofrece una mejor función del injerto, porque al estar todo perfectamente organizado,
nos permite que los tiempos de isquemia fría y de isquemia caliente sean sumamente cortos. De tal manera que, por un lado, se está terminando de extraer el órgano, por el otro lado, ya tienes al paciente con la cavidad expuesta y en algunas ocasiones los periodos de isquemia pueden ser de 20 a 25 minutos. Por lo tanto, prácticamente de inmediato empieza la función adecuada del órgano. Hemos tenido pacientes en los cuales, aún antes de cerrar la cavidad abdominal, el riñón ya está orinando como tal. De tal manera que siempre que se pueda, con todas las salvedades que vamos a ver a continuación, pues se debe de pugnar por un donante de tipo vivo. En el donante vivo, la legislación nos permite estos tres escenarios. El vivo relacionado, que es cuando alguien emparentado con el receptor, ya sea de manera genética o legal, decide donarle uno de sus órganos. Entonces aquí vienen los que son de hijos a padres, de padres a hijos, de hermanos o de esposos. Esos son relacionados. No relacionados es cuando hay un emparentamiento sentimental de amistad, como por ejemplo alguien que fueron amigos durante la infancia y decide donarle un órgano a alguno de sus amigos, o que de manera altruista algún vecino decide donarle un órgano a un receptor. Esos serían los no relacionados, no emparentados, pero que se lleva a cabo la donación como tal. Y otros son los que se dominan en cadena. Esto significa que, por ejemplo, tenemos dos receptores, pero los dos receptores tienen sus dos donantes, es decir, cada uno tiene su donante. Pero el donante no es compatible con su receptor, pero sí es compatible con un receptor que está en otro hospital, vamos a ponerlo así. Y así del lado contrario. De tal manera que para ver favorecidos a estos dos receptores, lo que se busca es que se lleve a cabo el proceso de donación como tal, aunque al final de cuentas tu receptor no vaya a recibir tu órgano como tal, sino que sea trasladado a otra institución y entonces como que se cruzan. Bajo este mecanismo, no tan solo hay un entrecruzamiento, sino que se puede formar una cadena, es decir, 3, 4, 5 pacientes con sus 5 donantes, que ninguno de ellos es compatible directamente entre sí, pero que cuando hacemos la cadena entre todos, todos se pueden ver favorecidos de un órgano que sea adecuado para ellos. Entonces, estos serían los en cadena, que en sí pueden estar incluidos relacionados y no relacionados, que al final de cuentas van a terminar en un receptor. En cuanto a los cadavéricos, tenemos dos tipos de donaciones. La legislación mexicana admite muerte encefálica, es decir, un paciente que tiene un daño cerebral extenso con un cese de las funciones, incluido el tallo cerebral. De tal manera que no hay función cerebral corroborado por estudio de imagen y por clínica, y hay una donación con corazón latiente. En otros países tenemos el tipo de donación en asistolia controlada o no controlada, que son aquellos pacientes que llegan a la muerte por una parada cardíaca que puede ser controlada, es decir, son pacientes con daños cerebrales o en órganos muy importantes como por ejemplo pulmón, con daños irreversibles, los cuales son llevados a quirófano, se suspende el apoyo que se le esté dando, ya sea a través de ventilador o de marcapasos, y el paciente, pues, al tener daños tan severos, cae en paro cardiorrespiratorio. Al caer en parada cardíaca y certificarse la parada cardíaca por más de 3 minutos, inmediatamente el equipo quirúrgico entra y realiza la ablación de los órganos. Esto, sobre todo, es, por ejemplo, un tipo de donación que se lleva a cabo en España. Hay otros que se consideran asistolia no controlada, que es cuando el paciente cae en parada cardíaca en la vía pública, es llevada a un área de emergencias con sistemas de reanimación cardiopulmonar avanzados, no se registra reactivación de la función autónoma y se solicita la autorización de la familia para la donación de los órganos. Y entonces se lleva a un proceso de ablación. Sin embargo, se considera no controlada porque, si bien tiene apoyo avanzado de reanimación, pues son pacientes que tuvieron la parada cardíaca en la calle. De tal manera que estos últimos, la asistolia controlada y no controlada,
se consideran subóptimos porque sea como sea, hubo un periodo en el cual la sangre no estaba circulando como tal y no estaba plenamente oxigenada. Y estos órganos entonces pueden considerarse subóptimos, pero ante listas de espera tan grandes como puede haber en todos los países, pues se considera que al final de cuentas son injertos que pueden llevar a cabo una buena función y entonces esto nos ha permitido a incrementar el pool de donantes e incrementar el pool de injertos que tenemos para nuestros receptores. Un poco de historia del trasplante renal. En 1933, Voronoi realizó el primer trasplante renal que se encuentra registrado. El trasplante renal es reconocido como el mayor avance de la medicina moderna en los últimos 50 años, ya que proporciona años de sobrevida, es decir, incrementa la expectativa de vida con una elevada calidad de vida a los pacientes con enfermedad renal crónica. Esto se pone de manifiesto, pues que bueno, imagínense los pacientes que tienen que ir a las áreas de hemodiálisis 2, 3 o hasta 4 veces por semana, conectarse 4 horas continuas, todo esto de manera constante, porque si no, pues pueden llegar a desarrollar un problema urémico que ahí sí pondría en riesgo su vida de manera inmediata. El histórico de trasplante renal en México, vemos cómo a lo largo de los años se ha ido incrementando. Ciertamente el área de los trasplantes, como muchas áreas médico y quirúrgicas, sufrimos un gran revés los últimos 2 años por pandemia. Sin embargo, este año poco a poco se ha ido retomando nuevamente. Pero aquí podemos ver cómo en el histórico de años, como en un periodo de 10 años, se logró incrementar hasta en el 50% la cantidad de trasplantes renales realizados. Muchos de estos realmente llevados a cabo a través del donante vivo. Como ustedes saben, ya que se han incorporado a esta clase de técnicas quirúrgicas, hay una frase muy típica que se dice que sin donantes no hay trasplantes. Y es muy cierto en el sentido de que realmente la tasa de donación en México continúa siendo muy baja. Poco a poco ha ido habiendo más, poco a poco se incrementa la tasa de donación, pero sin duda estamos muy lejos al 18 o 20 por millón de habitantes que puede haber en países como España, que es el líder, y que aquí realmente llegamos a tener 1 o 2 por millón de habitantes. En relación al trasplante renal, tenemos que tener una evaluación del receptor en primera instancia, sobre todo si solamente se trata de un donante a partir de muerte encefálica. Lo primero que tenemos que ver es que nuestro receptor sea apto para llevar a cabo el proceso de trasplantes. Hay de pronto cierta controversia porque pues prácticamente todos, creo yo, en un país como México, con las tasas de obesidad y diabetes mellitus que tenemos, todos tenemos un conocido o conocido de conocido que tiene un problema de enfermedad renal crónica en etapa avanzada. Todo paciente que se encuentra en un área de hemodiálisis, todos deberían de tener una evaluación para ser considerados como receptores de un trasplante renal. Cuando menos una evaluación. Ya cuando se haga una evaluación, a lo mejor dictaminas que ciertamente su función cardiovascular o algunas otras cuestiones quirúrgicas propiamente contraindican el trasplante. Pero de entrada, todos deberían de ser considerados como pacientes potencialmente trasplantables. Realmente hay pocas contraindicaciones absolutas realmente para considerar que un paciente simple y sencillamente no se puede trasplantar. Entre estas contraindicaciones absolutas se menciona una infección activa. Recuerden que todo proceso de trasplante de órgano sólido lleva de la mano una inmunosupresión, que a veces puede ser muy alta. De tal manera que dentro de la evaluación del receptor hay que descartar infecciones activas en dientes, en senos paranasales, en oídos, ver que no tengan ninguna infección por ahí que esté silente, porque una vez que venga la inmunosupresión, estas infecciones, si no son identificadas, pues se nos pueden complicar de gran manera. Tener un proceso maligno activo siendo receptor es una contraindicación porque se asume que la expectativa de vida puede ser limitada y por lo tanto no vas a ofertar un órgano que son escasos a un paciente que a lo mejor su expectativa de vida es limitada. Abuso de sustancias tóxicas o falta de adherencia al tratamiento son cuestiones importantes y que involucran mucho a la familia.
Si vemos que no tiene una adecuada red de apoyo, si vemos que no hay, no por decir que lo estén vigilando, pero sí que estén participando activamente en los cuidados que tiene el receptor, si vemos que de plano no se va a tomar sus medicamentos, y esto lo podemos ver por su historial médico en el cual se haya apegado o no a tratamientos previos, pues esto nos puede llevar a contraindicar su trasplante, que cuando se haga la presentación dentro del comité correspondiente de cada uno de los hospitales. Comorbilidades o poco beneficio después del trasplante. Aquí se viene englobado las comorbilidades tales como enfermedad cardiovascular importante, por ejemplo, que tenga una fracción de eyección del ventrículo de menos del 30%, pacientes que veas muy lábiles en su fisiología, que también veas que su expectativa de vida o su independencia en la vida es realmente muy limitada, pudieras llegar a contraindicar como quiera el trasplante. Como podemos ver, el que les mencionaba de las infecciones, hay algunas situaciones que hay que considerar con especial cuidado. Vemos que ser portador de hepatitis B, hepatitis C o VIH no te hace como tal tener contraindicada una donación. Lo que sí es que tienen que ser infecciones que ya estén plenamente reconocidas, tratadas y en algunos escenarios curadas, como por ejemplo en la hepatitis B. Si las cargas virales son muy bajas, este tipo de pacientes puede proponerse a ser receptor de un injerto renal. Por supuesto, esto también podría ir de la mano de donantes con este tipo de infecciones, es decir, un donante con hepatitis B, hepatitis C o VIH que también tenga la infección controlada, pudiera ser un donante de órganos, y los receptores pues tendrían que ser también quienes tuvieran positivo para esta enfermedad. En esos escenarios, ninguno de los dos se contraindica como tal. En cuanto a las indicaciones y contraindicaciones del trasplante renal, este cuadro engloba y resume muy bien todas las anteriores. Hay muy diversas las indicaciones del trasplante renal, como les decía, prácticamente todo paciente que se encuentra en un área de hemodiálisis, es decir, que ya tenga un daño renal importante, que se encuentre en terapia sustitutiva, puede llegar a ser considerado como receptor de un trasplante renal. Aquí vienen las contraindicaciones que acabamos de mencionar y contraindicaciones relativas, ¿verdad? En algunos escenarios se puede pugnar por la edad, sin embargo, cada vez más la edad no es un factor para contraindicar. Es bastante frecuente identificar pacientes de más de 70 años, pero que biológicamente realmente su edad no corresponde a la edad cronológica, es decir, son individuos muy sanos, muy fuertes, que no se identifica una contraindicación y por lo tanto es algo relativo. Enfermedad maligna controlada ya o no controlada se puede llegar a considerar, sobre todo dependiendo de la biología y de la anatomía donde fue localizado la tumoración. Malformación grave del tracto urinario es relativo, ya que si tienes un reflujo vésico-ureteral muy importante, o bien tienes un trastorno funcional muy importante de la vejiga, o bien son vejigas muy pequeñas porque sean pacientes que nunca o que tienen años de no orinar, entonces tienes vejigas sumamente pequeñas. Este tipo de padecimientos no es una contraindicación absoluta, pero sí te pone ojo en que hay que seguramente que tratar los problemas subyacentes. Tienen que tener una consulta con urodinamia para mejorar la función vesical o de reflujo, y de esta manera pues garantizar que el injerto que se vaya a poner en estos receptores pues no se vaya a dañar de manera prematura. Y parece ser que las demás ya los mencioné previamente, sobre todo a lo que corresponde a las infecciones, en los cuales, pues como les comentaba, son relativa la contraindicación. El riesgo de recidiva es frecuente en relación a la enfermedad de base que haya tenido el paciente. Sin embargo, la tasa de pérdida global de injertos por recidiva es menor al 10% a 10 años, de tal manera que no se considera una contraindicación como tal. Hay algunos que pueden ser considerados: el depósito de cadenas ligeras, la oxalosis primaria, los anticuerpos antimembrana, pudieran hacer llegar a ser considerados. Todo va a depender del estado en que llegue al paciente al momento de convertirse en receptor, y que
sea cuidadosamente evaluado por el nefrólogo. Hay algunas otras enfermedades sistémicas que sí se tienen que considerar que se encuentren en remisión antes del trasplante, como lupus, vasculitis, síndrome urémico hemolítico, porque sobre todo, por ejemplo, la vasculitis o todos estos que tienen daño endotelial pudieran poner en riesgo el injerto renal en cuanto a las cuestiones vasculares, y por eso se prefiere que estén en remisión previo a llevarlo al trasplante. La evaluación del receptor es multidisciplinaria. Como pueden ver, infectología, tenemos que ver que no tengamos infecciones activas, que su esquema de vacunación esté completo, y si tenemos alguna de las infecciones virales por VHB, VHC o VIH que acabo de mencionar, pues que se encuentren controladas. Cardiología, que tengamos una valoración cardiovascular completa. Recordar que este tipo de pacientes que ya están en programas de hemodiálisis habitualmente ya pueden tener cierto daño cardiovascular, de tal manera que tienen que ser cuidadosamente evaluadas, porque al final de cuentas el poner un injerto renal va a exigir mayor gasto cardíaco al corazón, y si este no está listo o no está preparado, pudiéramos llegar a tener un problema de incluso hasta un infarto transoperatorio. Ya hemos llegado a tener este tipo de escenarios, son bastante complicados e incluso desafortunados, de tal manera que tiene que tener una correcta y cuidadosa evaluación. Descartar neoplasias activas en el receptor. Se realiza el screening correspondiente a la población general, así como una historia clínica sumamente detallada. Las cuestiones urológicas que ya mencionamos, sobre todo en los estudios urodinámicos, y el apego y la red de apoyo familiar para que podamos garantizar que el paciente pues tenga todos los cuidados que vayan a ser necesarios. Habíamos mencionado que todo esto es en el receptor de una donación cadavérica. Sin embargo, cuando hay una donación de donante vivo, el donante vivo tiene que ser incluso más exhaustivamente analizado a fin de comprobar que, número uno, puede estar solamente con un riñón, y número dos, que el injerto que vayamos a obtener de él también sea de óptima calidad. Son individuos totalmente sanos que son llevados a una cirugía para extraer un órgano, para ablatir un órgano. De tal manera que en sí, pues conlleva injertos de óptima calidad. Por eso es que vemos que la función renal a partir de un donante vivo pues es superior a un donante cadavérico, porque por sí mismo el donante vivo pues es un individuo totalmente sano y por lo tanto su injerto es de óptima calidad. Bueno, en cuanto al donante vivo, hemos visto cómo se han ido incrementando las indicaciones, perdón, al donante cadavérico, las indicaciones para tomar donantes que se encuentran fuera de criterios, o por decirlo de otra manera, con criterios expandidos. Y es lo que mencionábamos hace un momento. En cuanto a la donación, antes se prefería ciertos rangos de edad. También para la donación vemos que ya no hay un rango de edad en específico, sino más que nada hablamos de la función renal. Hipertensión y diabetes en el donante, en algún momento se llegó a considerar como una contraindicación, porque podías tener el paciente a la donación con unos injertos vasculares con daño en el endotelio que te podían poner en riesgo la sobrevida del injerto como tal. Estos poco a poco también han sido descartados. Sabemos que si se encuentran controlados, pues son injertos que realmente aún pueden llegar a cabo una función óptimo. Se deben de evitar las isquemias prolongadas y insistir en que puede haber donantes con serología positiva para hepatitis B y para hepatitis C, como habíamos mencionado, solamente que los receptores tendrían que estar también positivos para estas infecciones, pero ambos grupos completamente controlados. En relación al donante vivo, hay diferentes maneras de obtener el órgano, de hacer la ablación. Poco a poco, estas técnicas han migrado todas al procedimiento totalmente laparoscópico. Insistir en que es un individuo totalmente sano, de tal manera que hemos pasado de la transperitoneal clásica a través de una incisión en línea media o subcostal, que tenía como principal inconveniente, pues número uno, cuestiones estéticas. Individuo totalmente sano que ahora iba a tener una cicatriz muy amplia.
Pero más allá de la estética también está el hecho del dolor posoperatorio que tenían estos donantes. Entonces, poco a poco hemos ido migrando hacia la técnica laparoscópica, en los cuales son incisiones más pequeñas, menos dolor, más rápida recuperación y una perfecta visualización de todo lo que es la vasculatura renal. Entonces, hoy por hoy, la técnica de ablación preferida para el donante vivo es la técnica laparoscópica. Por supuesto, en el donante cadavérico, pues sigue siendo la transperitoneal clásica por línea media. Este es un donante vivo en el cual pueden ver la técnica quirúrgica por vía laparoscópica, pueden ver cómo se posiciona con una hiperflexión a fin de permitir una mayor exposición del riñón que nosotros vayamos a extraer, la colocación de los trócares por la vía clásica, y entonces podemos ver cómo nos permite una completa visualización del órgano, la liberación de todas sus adherencias y grasa perirrenal, obtener un injerto óptimo y una completa visualización de la vasculatura. La ablación idealmente debe ser del riñón izquierdo. Digamos que es un poco más fácil ver los vasos renales del lado izquierdo que del lado derecho, porque del lado derecho tenemos al hígado, que puede estorbar un poco al momento de hacer la cirugía. Sin embargo, otro dato que hay que considerar es cómo se encuentra la vasculatura del donante. En este caso, tenía un injerto izquierdo que tenía 2 arterias, pero el del lado derecho era solo una arteria. Entonces, ahí cambiamos, prefieres el derecho porque solamente va a tener una arteria, es decir, una anastomosis y por lo tanto solo una posibilidad de que desarrolle trombosis en el posoperatorio. Si tienes 2 arterias, pues tienes que hacer 2 anastomosis y incrementas la posibilidad de complicaciones posoperatorias. Estas fotos algunos de ustedes ya las han visto, es la conservación del órgano. Inmediatamente que se obtiene el órgano, sobre todo de donante vivo, hay que perfundirlo. Si es donante cadavérico, se perfunde antes de extraerlo. Controla el edema celular, mantiene los gradientes intra y extracelulares, controla la acidosis, proporciona una reserva de energía. Estas soluciones de preservación pues tienen incluso glucosa o están formadas también con glucosa, entre otros varios elementos, y reduce al mínimo la lesión de reperfusión. ¿Qué es la lesión de reperfusión? Que al momento en que entre el torrente vascular al interior del parénquima renal, si no se controló adecuadamente, puede haber una ruptura celular masiva y nos podría llevar a un proceso de falla del injerto de manera inmediata. Insistir en que debe ser del menor tiempo posible. Lo mínimo que pueda hacer, si se puede hacer que sea de 2, de 4, de 6 horas, es lo idóneo, es lo óptimo. Hay muchos centros que los ponen hasta 24 o 36 horas después. No está contraindicado, no está mal, pero ciertamente mientras menor sea el tiempo de isquemia, pues es la posibilidad mayor de que el injerto empiece a funcionar prácticamente de forma inmediata. En cuanto al implante quirúrgico, aquí se vienen identificadas las diferentes tipos de incisiones que se pueden utilizar. Se prefiere básicamente esta, que es una J, es una extensión que se hace desde la línea axilar o línea clavicular media y justo en esta zona se hace una oblicua. Nosotros le llamamos una J, que puede ser derecho o izquierdo. Y nos permite hacer una exposición de los vasos ilíacos de manera extraperitoneal. No ingresamos a la cavidad, se retrae toda la bolsa peritoneal hacia la zona medial y nos permite exponer los vasos ilíacos. Y una vez que exponemos los vasos ilíacos, hacemos la anastomosis de la vena del injerto a la vena ilíaca externa en sentido término lateral, y una vez que se hace la anastomosis de la vena, se procede a realizar la anastomosis de la arteria. La arteria siempre hay que tratar que quede por detrás de la vena. Si se pone por delante, se corre el riesgo de una trombosis, ya que llamamos como que la arteria aplasta la vena. Y como la arteria pulsa incluso, puede ocasionar disturbios dentro del flujo de salida y pudiera generar una trombosis venosa. De tal manera que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la colocación de los pedículos. Aquí podemos ver cómo tenemos una anastomosis venosa término lateral. Vemos que ya está reperfundido el injerto y la arteria por aquí ni la vemos porque la tenemos por atrás la anastomosis para perfundir adecuadamente el injerto.
Posterior al injerto, al trasplante renal, podemos tener una serie de complicaciones. Por definición, se presentan dentro de los 6 meses posterior al procedimiento quirúrgico. Pueden ser complicaciones médicas y complicaciones quirúrgicas. La complicación quirúrgica más temida es la trombosis arterial. Y es muy temida porque lleva gran parte de participación como una complicación quirúrgica como tal, es decir, una complicación técnica. Es un riesgo inherente al procedimiento. Muchas veces no es influenciado directamente por el cirujano como tal, sino que va a depender mucho de la calidad de los pedículos, de la presencia de placas de ateroma, pero al final de cuentas es una complicación quirúrgica como tal. Es a nivel de la estructura de la arteria, como vieron ustedes en las imágenes previas. Puede haber factores, como les digo, cirugía laboriosa, hipotensión posquirúrgica, torsión del pedículo. Hay incluso algunos inmunosupresores que se ha visto que favorecen la trombosis arterial. En las primeras 72 horas se presenta como un dolor intenso en el sitio quirúrgico. Inmediatamente el paciente desarrolla oligoanuria y el Doppler, que es el estudio de elección para ver cómo se está comportando la vasculatura, nos va a mostrar ausencia de flujo arterial en el interior del parénquima renal. En esos casos, si se logra localizar o identificar dentro de las primeras 2 horas que se empiece la sintomatología, podemos llegar al paciente a una reexploración, trombectomía y tratar de salvar el injerto. Sin embargo, en muchos escenarios, aun cuando corramos, puede ser que terminemos en una nefrectomía del injerto, es decir, perder el injerto que hayamos colocado en nuestro paciente. Incluso puede suceder en el donante vivo. Es una verdadera tragedia. Hay muchos escenarios en los cuales puede esto suceder. Afortunadamente es en el menos de los escenarios. La trombosis venosa también la podemos identificar. Es básicamente lo mismo, nada más que del lado de la vena. Puede tener una presentación un poquito diferente. Puede presentarse inicialmente con hematuria, oligoanuria que va presentándose de manera progresiva. El Doppler nos va a identificar a lo mejor en la vena la presencia de un trombo y una disminución del flujo venoso de salida. Nuevamente, si se logra identificar dentro de las primeras etapas, pudiéramos llevar a cabo una trombectomía. Sin embargo, muchos de estos pacientes también pueden terminar en nefrectomía del injerto. Y a partir de aquí tenemos ya otro tipo de complicaciones. Sabemos que el espacio retroperitoneal en la zona de la fosa ilíaca, pues es una zona ricamente vascularizada por linfáticos, de tal manera que en el proceso como tal puede haber apertura de estos vasos linfáticos y generar linfoceles. Por eso es que dejamos un drenaje cerrado en el sitio quirúrgico para que en el caso que se genere, pues podamos estar extrayendo la linfa. Podemos tener colecciones, podemos tener también la formación de hematomas, la extravasación de orina, si es que de la anastomosis del uretero a la vejiga puede llegar a tener un sitio de fuga, puede haber estenosis en estos sitios de anastomosis, puede ser que se necrose totalmente el uretero, si es que al momento de la ablación el uretero salió con poca vascularidad. De manera que hay todavía una serie importante de complicaciones que puede haber en el quirúrgico inmediato. Las médicas también las puede haber incluso una falla súbita del injerto en el posoperatorio inmediato, que también pudiera terminar en una nefrectomía del injerto. Hay otras situaciones hemodinámicas que nos pueden llevar a este tipo de lesiones, es decir, si en el posoperatorio el paciente se mantiene persistentemente hipotenso o si su evaluación cardiovascular no nos mostró que el paciente se podía infartar y termina infartándose y termina con problemas de gasto cardíaco, pues ahí tendríamos una causa hemodinámica que nos repercutiría en el injerto e incluso pudiera llevar a una pérdida del mismo. Y bien, doctores, esto es lo que corresponde a trasplante renal quirúrgico. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o comentario. Sí, doctor. Adelante. ¿Cuál es la técnica para hacer una anastomosis, doctor? Ok, mira.
Yo creo que esta es la imagen más clara. La vena, pues es más grande y es la que nos permite trabajar un poquito más. En la arteria replicamos lo mismo. Tienes la vena del injerto, ahí tienes el orificio de la vena, y lo que tú haces en la ilíaca es que primero haces una incisión que sea más o menos del mismo tamaño. Tiende a ser de 1.5 centímetros aproximadamente. Después, con técnica vascular, ponemos unos puntos a los lados, que es este que tú ves aquí y este que tú ves acá. De tal manera que con eso ya tienes 2 puntos de anclaje. Vas a utilizar habitualmente el proximal, haces un nudo, el nudo es extraluminal, es decir, por la parte de afuera. Si tú lo dejas por dentro es un sitio que puede favorecer trombosis. Y a partir de ahí haces una sutura continua en todo lo que es la cara posterior. Te continúas un poco hacia la cara anterior, que es este que ves aquí. Y cuando te hiciste una sutura en este lado, dejaste un cabo. Después, porque las suturas tienen 2 agujas. Entonces, después te vienes todo lo que es la cara anterior, te encuentras con tu punto previo y haces aquí tu nudo de sutura. Tienes que ser muy cuidadoso en dejar algo que le llamamos growth factor, que es que en el momento que se abra la vena, pues se van a distender estos vasos. De manera que si tú lo dejas muy apretado, tú solo puedes generar un proceso de estenosis. De tal manera que a veces dejamos incluso unos 3 o 4 milímetros más suelto el hilo para que en el momento que se expanda, pues digamos que se compense. Y aquí habías puesto inicialmente una sutura, habíamos mencionado que se ponían en los extremos. La cierras también como refuerzo y de esa manera ya tienes tu anastomosis. Todo eso, por supuesto, con técnica vascular. Siempre idealmente tienes que entrar por el endotelio y salir hacia la parte más exterior a fin de no ir moviendo las placas de aterosclerosis. Tienes que tratar que tus pinzas sean vasculares, no estar tocando ni maltratando el endotelio, estar heparinizando la zona quirúrgica para disminuir riesgos de trombosis, etc. Pero eso es básicamente como hacemos una anastomosis término lateral. En la arteria hacemos lo mismo, puede haber algunas variaciones, puede que no pongan las 2 riendas, puede que des puntos sueltos, va a depender mucho de la elección del cirujano, de la técnica que quiera desarrollar, pero es básicamente siempre hacemos estas 2 maneras de hacerlo. No sé si esa era tu duda. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, doctores, pues si no hay nadie más con alguna duda, pues les agradezco el tiempo que prestaron a esta clase y con todo gusto por aquí los estaremos viendo si se les ofrece algo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buen día. Gracias.